¿Alguna vez has sentido que, por más que logres, siempre falta algo? Quizá el dinero llega, los elogios aparecen, los planes se cumplen, y aún así, al final del día, el corazón sigue inquieto. Es esa ansiedad silenciosa que no nos deja descansar, esa sensación de que la vida se nos escapa como agua entre las manos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, a dejar un me gusta si esta historia resuena contigo y a compartir en los comentarios. ¿Cuál es la preocupación que más te roba la paz en este momento? Tu reflexión puede iluminar a otros en su propio camino. Cuenta una antigua leyenda que en un lejano reino del este vivía un monarca que lo poseía todo. Riquezas inimaginables, ejércitos poderosos, sabios que lo asesoraban y cortesanos que lo adulaban. Pero en las noches, cuando el bullicio se apagaba, una sombra se sentaba junto a su cama. La sombra de la ansiedad. Su mente nunca descansaba. Aunque tenía más de lo que cualquier hombre soñaría, su corazón estaba vacío, como un cuenco de jade que nunca se llenaba. Un día, cansado de esa carga invisible, el rey llamó al sabio más anciano del palacio, un monje budista que vivía en silencio, sin riquezas ni títulos. «Dime», preguntó el rey, «¿por qué no encuentro la paz si lo tengo todo? ¿Qué me falta?». El sabio lo miró con calma, como quien contempla una llama que está a punto de apagarse, y respondió: «Majestad, no es lo que tienes lo que te quita la paz, sino lo que crees que aún te falta». El rey no comprendió. ¿Cómo podía faltarle algo si ya poseía el mundo? Pero esas palabras se clavaron en su mente como semillas invisibles. Aquella noche, el rey soñó con un camino vacío que se perdía en la montaña y con una voz que le decía: «Para hallar lo que buscas, debes perder lo que cargas». Y así, al amanecer, decidió abandonar el palacio, siguiendo el sendero hacia lo desconocido, sin saber que en aquel viaje descubriría las 10 sabidurías budistas que transformarían su vida para siempre. El rey dejó atrás los muros de piedra, las sedas y el eco de los aplausos. Su andar, acostumbrado a caballos y escoltas, se volvió torpe en el polvo del camino. Por primera vez en años, el viento golpeaba su rostro sin ceremonias, y el sol lo calentaba sin filtros ni toldos. Tras varios días, llegó a la falda de una montaña. Allí encontró a un anciano campesino que sembraba en un terreno árido. La tierra parecía dura y seca, y sin embargo, de cada grieta brotaban pequeñas flores amarillas que resistían con delicadeza. El rey, con curiosidad, se acercó y preguntó: «Viejo, ¿cómo logras que estas flores vivan en un suelo tan estéril?». El campesino sonrió y respondió: «No es la tierra la que decide cuánto duran, ni yo con mis manos. Todo cambia, la lluvia llega, luego se va, el sol arde y luego se oculta. Las flores brotan, se marchitan y vuelven a nacer. Ese es su secreto, no se aferran». El rey sintió un golpe en el pecho, como si aquellas palabras arrancaran un velo de sus ojos. El campesino continuó: «Majestad, ¿acaso no ves que tu sufrimiento viene de querer detener el río? Lo que amas cambiará, lo que temes también. Nada permanece, y en eso está la libertad». El monarca guardó silencio. Recordó su corona, su palacio, sus batallas ganadas. Recordó también a sus hijos que habían crecido tan rápido y a sus seres queridos que ya no estaban. Todo lo que alguna vez pensó eterno se había transformado. El anciano entonces le entregó una flor marchita y le dijo: «Llévala contigo. Cuando entiendas que la belleza no se pierde, sino que se transforma, tu corazón comenzará a descansar». Esa noche, bajo la sombra de la montaña, el rey contempló la flor seca entre sus manos, y por primera vez sintió que tal vez el vacío no estaba en lo que le faltaba, sino en lo que se rehusaba a dejar partir.
Al día siguiente, el camino lo llevaría hacia un río sereno, donde aprendería la segunda sabiduría budista, el desapego que libera la fuerza interior. El rey descendió de la montaña con paso más ligero. En su mano aún llevaba la flor marchita, como un recordatorio de que nada permanece y de que la vida, como el río, siempre fluye. Después de una larga caminata, llegó a la orilla de un río ancho y sereno. El agua corría sin resistencia y en su superficie flotaban hojas secas, ramas y también flores recién caídas de los árboles. Todo se movía en armonía, nada se aferraba a la orilla. Allí encontró a un monje de túnica sencilla, sentado sobre una roca, observando el fluir del agua. El rey se inclinó con respeto y preguntó: «Sabio, ¿cómo puedo dejar de sentir este peso en el corazón? He aprendido que todo cambia, pero aún temo perder lo que amo». El monje señaló el río y respondió con calma: «Mira cómo el agua sostiene todo lo que cae en ella, la rama seca, la flor fresca, incluso la piedra pesada, pero nunca las retiene. Todo lo lleva, sin lucha, hacia adelante. Ese es el secreto del desapego». El rey frunció el ceño. «¿Entonces debo abandonar lo que amo? ¿Renunciar a mis afectos?». El monje sonrió. «No, Majestad. El desapego no es abandonar, sino aprender a sostener sin encadenar. Ama profundamente, pero no te aferres. Disfruta lo que la vida te da, pero no lo reclames como tuyo para siempre. Así tu corazón será libre y tu amor más puro». El rey miró de nuevo el río. Recordó cómo en su palacio intentaba retener cada momento, cada triunfo, cada persona, como si el tiempo pudiera congelarse bajo su mandato. Pero el agua del río le enseñaba otra verdad. La fuerza no estaba en retener, sino en soltar. El monje tomó un cuenco de madera, lo llenó de agua y se lo entregó al rey. El rey bebió y sintió la frescura correr por su cuerpo. «¿Lo sientes?», dijo el monje. «El agua te da vida porque fluye. Si la encierras demasiado tiempo, se pudre. Así pasa con el corazón. Se renueva cuando aprende a dejar ir». Esa noche, el rey soñó con su propia vida como un río. Vio coronas arrastradas por la corriente, enemigos, victorias y pérdidas, todo fluyendo hacia un horizonte infinito. Al despertar, entendió que algo en su interior había cambiado. El camino ahora lo llevaría hacia un campo de labranza, donde descubriría la tercera sabiduría budista: la gratitud que expande la mente y trae satisfacción real. El rey, todavía con la frescura del río en su corazón, siguió caminando hasta que el paisaje cambió. Las montañas quedaron atrás, y frente a él se abrió un valle fértil, cubierto de arrozales que brillaban bajo el sol. Los campesinos trabajaban la tierra con paciencia, sus manos hundidas en el barro, sus cuerpos inclinados bajo el peso de la faena. Pero en sus rostros no había queja, sino sonrisas tranquilas, como si cada movimiento fuera parte de una danza antigua. El rey se acercó a uno de ellos, un anciano de cabello blanco y piel surcada de arrugas. Le preguntó: «Buen hombre, ¿cómo puedes estar tan sereno en medio de tanto esfuerzo y cansancio?». El anciano levantó la mirada, con los ojos brillando como espejos de agua clara. «Majestad, cada grano de arroz es un milagro. El sol, la lluvia, la tierra y mis manos se encuentran aquí. ¿Cómo no agradecer por este don? La gratitud convierte el esfuerzo en alegría». El rey frunció el ceño. «En mi palacio tengo tesoros infinitos, pero nunca me he sentido satisfecho. ¿Por qué con tan poco ustedes son tan felices?». El anciano soltó una leve risa. «Porque no miramos lo que falta, sino lo que está presente. Cada día es un regalo. El hambre nace del deseo de más, pero la plenitud nace de agradecer lo que ya es». El rey se quedó en silencio. Observó cómo las mujeres reían
mientras recogían agua en cántaros, como los niños corrían descalzos entre los arrozales mojados, chapoteando sin miedo. Eran escenas sencillas, pero en ellas brillaba una abundancia que no conocía. Esa tarde, el anciano le ofreció al rey un cuenco de arroz recién cocido. No era un banquete dorado ni un manjar exótico, sino alimento simple, caliente, perfumado con humo de leña. El rey lo probó y, sorprendido, sintió que jamás había probado algo tan delicioso. Era el sabor de la gratitud. El anciano concluyó: Cuando agradeces, Majestad, tu corazón se expande. La gratitud no cambia lo que tienes, pero cambia lo que eres frente a lo que tienes. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde el campo, el rey comprendió que había vivido ciego a la abundancia que lo rodeaba. Pero algo en su interior lo llamaba a un aprendizaje más profundo. ¿Cómo sostener esa gratitud en medio de las preocupaciones y los pensamientos incesantes? Con esa pregunta, emprendió su camino hacia un monasterio en lo alto de una colina, donde le esperaba la cuarta sabiduría budista, la atención plena como llave para recuperar energía en el presente. Al amanecer, el rey ascendió la colina que conducía al monasterio. El aire era fresco y ligero, y con cada paso el sonido del mundo parecía hacerse más tenue. Menos ruido, menos prisa, como si la montaña misma lo despojara de lo innecesario. Al llegar, fue recibido por un monje joven, cuyo caminar era tan silencioso que parecía flotar sobre las piedras. El rey lo siguió hasta el patio del monasterio, donde otros monjes barrían, cocinaban o cultivaban el huerto. Ninguno hablaba, pero en cada gesto había una calma tan profunda que el rey sintió que había entrado en otro mundo. Intrigado, le preguntó al joven monje: ¿por qué todos parecen tan en paz, incluso en las tareas más pequeñas? El monje sonrió con suavidad: porque aquí practicamos estar presentes. No cocinamos pensando en mañana, ni caminamos recordando lo de ayer. Cada acción es completa en sí misma. Esa es la raíz de la serenidad. Estar aquí, ahora, en lo único que existe. El rey observó: un monje regaba una planta con plena atención, como si ese momento fuera el centro del universo. Otro comía arroz, llevando el cuenco a la boca con gratitud, sin prisa, sin distracción. El joven monje lo invitó a sentarse en silencio. El rey, acostumbrado a la urgencia del trono, se removía inquieto. Su mente saltaba de un recuerdo a una preocupación. Pero poco a poco, al observar su respiración, empezó a notar algo sencillo y revelador. Cada inhalación era nueva, cada exhalación era un alivio. El monje le susurró: Majestad, la atención plena es como traer tu mente de regreso a casa. Cuando tu mente corre tras el pasado o el futuro, te vacía y te roba energía. Pero cuando regresa al presente, la vida misma te alimenta. El rey cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente vivo en un solo instante. El viento rozando su piel, el sonido de una campana en la distancia, el calor suave del sol en su rostro, todo estaba allí, todo era suficiente, todo era... Esa noche, mientras las linternas iluminaban el templo, el rey comprendió que su mente había sido un río desbordado, pero que ahora había encontrado un cauce. Sin embargo, un nuevo misterio lo llamaba: ¿cómo usar esa serenidad no solo para sí mismo, sino también para aliviar el sufrimiento de otros? Con esa pregunta en el corazón, descendió de la colina rumbo a un pueblo en penumbra, donde aprendería la quinta sabiduría budista: la compasión que alivia la ansiedad y multiplica la vitalidad. El rey descendió de la montaña con el corazón renovado, suavizado por la calma de la atención plena. Pero al llegar al valle, escuchó un clamor. Un puente de madera se alzaba sobre un río, y en él
una multitud se apretaba, gritando y empujando. Un anciano había caído y la gente, preocupada solo por cruzar primero, pasaba sobre él como si fuese invisible. El rey, indignado, quiso gritar órdenes, pero entonces recordó las palabras del joven monje. «Trae tu mente de regreso a casa». Inspiró profundo y en lugar de gritar, se inclinó y tomó al anciano en sus brazos. Lo llevó fuera del puente, lo sentó bajo un árbol y le ofreció agua. El viejo temblaba, pero sus ojos brillaban con gratitud. Al ver esto, los demás quedaron en silencio. Uno a uno empezaron a detenerse. Una mujer ofreció pan, otro cubrió al anciano con su manto. Un niño recogió hierbas medicinales. El río humano, antes impaciente, se convirtió en un círculo de cuidado. El rey se dio cuenta de algo profundo. La compasión no solo alivió al anciano, también transformó a todos los presentes. El aire se volvió más ligero, los rostros más serenos, como si ayudar hubiese abierto en ellos un manantial escondido. El anciano tomó la mano del rey y susurró: «Majestad, cuando sostienes el dolor de otro, tu propio dolor se aligera. Cuando das, no pierdes, creas un eco que te devuelve fuerza». El rey lo miró con asombro. Comprendió entonces que la compasión no era un deber, sino una fuente de vitalidad inagotable. Cada acto de cuidado era como encender una lámpara. La luz no se agota al compartirse, sino que multiplica la claridad en la oscuridad. Esa noche, mientras descansaba junto al río, el rey meditó en lo aprendido. La compasión había convertido el caos en armonía y había llenado de energía un corazón antes cansado. Pero aún quedaba un misterio más profundo. ¿De dónde nace esa fuerza silenciosa que renueva incluso en el vacío? La respuesta lo aguardaba en la sexta sabiduría budista: el silencio interior y la simplicidad como fuentes de renovación. El amanecer llegó con un cielo despejado. El rey, todavía conmovido por la compasión compartida, se retiró a un pequeño templo en la cima de la colina. Allí vivía un monje anciano, famoso no por sus palabras, sino por su silencio. El rey esperaba escuchar consejos, pero el monje simplemente le ofreció un cuenco de arroz sencillo y lo invitó a sentarse frente a él. Comieron en silencio. El viento entraba suavemente por las ventanas. El murmullo de los árboles parecía un canto. Cada bocado era más que alimento. Era un recordatorio de lo esencial. Al principio, la mente del rey se agitaba. ¿Qué significa esto? ¿Dónde están las enseñanzas?, pensaba. Pero poco a poco, en medio de la quietud, su respiración se calmó. El silencio comenzó a desatar los nudos invisibles de su interior. No había juicios, ni prisas, ni demandas, solo el latido del presente. El monje sonrió y por primera vez habló. «Majestad, en la quietud descubres lo que siempre estuvo ahí. El silencio no es ausencia, es el espacio donde todo se renueva». El rey sintió como si su cuerpo se llenara de una energía nueva, no por recibir algo externo, sino por descansar en lo que siempre había estado en él. Se dio cuenta de que gran parte de su agotamiento venía del ruido constante, palabras innecesarias, deseos sin fin, expectativas que nunca cesaban. El silencio era como una fuente escondida. Cuanto más lo dejaba fluir, más claro y ligero se volvía su ser. Esa noche, mientras miraba la luna reflejada en el agua, entendió que la simplicidad no es pobreza, sino riqueza de lo esencial. El silencio no es vacío, sino plenitud en calma. El rey había encontrado en el silencio un bálsamo y en la simplicidad una fortaleza inesperada. Pero aún quedaba una última enseñanza, la más luminosa de todas: la alegría compartida, capaz de transformar la felicidad en abundancia ilimitada. El viaje del rey estaba llegando a su fin.
Había aprendido sobre la impermanencia, sobre la compasión, sobre la aceptación, sobre el silencio. Pero aún quedaba un misterio. ¿Cómo transformar esa paz interior en un río que nunca se seca? Un día, en la plaza del pueblo, vio a un grupo de niños jugando. Reían a carcajadas mientras corrían descalzos, inventando historias con piedras y ramas. El rey se detuvo a mirarlos, y por un instante sintió algo nuevo, un gozo ligero, como si la vida misma se riera a través de ellos. Ese momento lo llevó al encuentro con una maestra budista, quien lo recibió con una sonrisa amplia y ojos radiantes. «Majestad», le dijo, «la paz que has encontrado dentro de ti es preciosa, pero hay un secreto aún más grande. La alegría compartida multiplica la luz». El rey la escuchó con atención. La maestra continuó: «La felicidad no es un tesoro que guardamos, sino una melodía que se expande al compartirla. Cuando ríes con alguien, la risa se duplica. Cuando das sin esperar, la abundancia regresa multiplicada. Lo que das con el corazón no disminuye, crece, se expande y vuelve a ti de formas inesperadas». El rey comprendió entonces que su viaje no terminaba en sí mismo. Había llegado el momento de regresar a su pueblo, no solo como gobernante, sino como portador de una nueva energía. Organizó encuentros en los que compartía historias, donde ricos y pobres se sentaban juntos a escuchar, donde cada sonrisa era un puente, y cada palabra de gratitud un regalo que florecía en muchos corazones. Descubrió que la verdadera abundancia no estaba en los graneros llenos ni en los cofres de oro, sino en la alegría que se multiplicaba cuando se celebraba la vida en comunidad. El pueblo prosperó, no solo en bienes materiales, sino en unión, en confianza, en esperanza. Y el rey, que antes había buscado respuestas en templos y montañas, las encontró finalmente en la risa de su gente. El narrador se dirige ahora directamente al espectador. Querido buscador, la filosofía budista nos recuerda algo esencial. La felicidad no es un lugar al que llegas, sino un estado que compartes. Ser feliz no es tener más, es dar más de ti, sabiendo que la alegría que entregas es la misma que regresa a tu corazón. Y así, el viaje termina con un mantra sencillo que puedes guardar en tu interior. Lo que comparto nunca se agota. Respira con él, recuérdalo cuando el miedo o la escasez te visiten, y verás cómo tu vida se llena de abundancia sin límites.